Sección tercera, punto 7. El primer anuncio, iniciación y reiniciación en el camino de la fe. El primer anuncio tiene como interlocutores a los que reciben por primera vez el Evangelio en un camino de iniciación a la fe, como a aquellos cristianos que requieren de un renovado anuncio del Evangelio para poder profundizar o reoptar por su fe. El primer anuncio, cuando es reevangelización de los creyentes, no consiste en un volver al punto de origen, sino a un retorno vital y creativo para inspirarse y continuar. Es tanto iniciación cristiana como reiniciación o reevangelización. Por eso siempre hay que considerar la necesidad de recibir nuevamente el anuncio por parte de aquellos que ya hace un tiempo hacen su proceso de fe. A menudo la vida de servicio pastoral y el acostumbramiento producen rutina y falsa seguridad. Hay que animarse a buscar pastoral y espiritualmente de manera creativa caminos nuevos. Es por eso que la alegría del Evangelio se esfuma cuando no se la alimenta haciendo experiencia de Jesús y de la voluntad de Dios en cada opción de la vida. A menudo permanece latente hasta que en algún momento se produzca nuevamente el reencuentro con la experiencia de un Jesús vivo. La iniciación y la reiniciación cristiana resaltan la figura bautismal del creyente como discípulo misionero en un aprendizaje personal y comunitario que supone un proceso catequístico integral. No solamente el de una iniciación sacramental, sino un proceso más amplio. La preparación a los sacramentos no es el punto final del itinerario, sino un momento privilegiado en las distintas etapas del proceso de fe. El anuncio del Evangelio no sucede siempre en una instancia inicial, sino como fruto de un recorrido y de un proceso personal que precisa de la cercanía de quien anuncia, trascendiendo las diferencias culturales, para que quien recibe el anuncio no se sienta avasallado, sino acompañado y cuidado. Muchas veces el primer anuncio se concreta a lo largo del tiempo. Presumiblemente la mayoría de las personas pueden identificar un momento decisivo en su historia en el cual el encuentro con Jesús y la conversión del corazón se hayan producido. Sin embargo, para muchos, ese suceso va unido a otros que le precedieron o le siguieron. No siempre resulta posible reconocer un momento puntual, sino más bien un proceso, un camino discipular con diversas etapas. En algunas circunstancias está unido a un determinado llamado de Dios, una vocación específica, una invitación al compromiso, una gracia de conversión, etc. Es un proceso que no acaba y que se despliega de diversas maneras, en diferentes momentos y situaciones de la vida. En algunos casos no se puede distinguir un momento puntual, sino un proceso gradual. En otros, en cambio, luego de un itinerario de búsqueda de Dios, se culmina en una conversión. En todos los casos, los acontecimientos marcan el camino y repercuten en un cambio profundo, transformándose en una experiencia que deja huellas e impacta de forma especial y se puede volver a evocarla en distintos momentos, ya que involucra experiencias fuertes a nivel emocional, sentimental y espiritual.
además de suscitar la necesidad de saber más, dejando que el espíritu actúe, produciendo el renacer en un crecimiento constante. El primer anuncio puede ser en cualquier etapa de la vida. No está ligado a hechos fantásticos o espectaculares, sino generalmente cotidianos. En algunos casos, la experiencia de encuentro con Jesús es la gracia que obró la conversión del corazón. Algunas personas pueden registrar dicha experiencia en un acontecimiento o episodio concreto de sus vidas. Otras, en cambio, experimentan un desarrollo conscientemente progresivo. Sección tercera, punto 8. El primer anuncio y las mediaciones eclesiales desde las cuales se transmite. El primer anuncio siempre requiere generalmente de mediaciones eclesiales. Entre las más importantes podemos enumerar mediaciones experienciales, momentos de gracia vivenciados subjetivamente como experiencias fundantes, tiempos de oración, retiros, conversión, crisis personales, etc. Mediaciones personales, cuando ha intervenido un catequista, un sacerdote, la madre, el padre, los abuelos, algún amigo, un docente referente, etc. Generalmente esta mediación asume el modo de la transmisión oral y de la tradición que se realiza en una familia, parroquia o algún otro ámbito eclesial. Mediaciones testimoniales, diferentes personas con distintos roles que por su testimonio de fe otorgan un anuncio viviente y explícito del Evangelio con su vida, y que se vuelven referentes motivacionales, inspiradores y positivos para el estímulo de otros. Mediaciones institucionales. Diversos integrantes de la familia, la parroquia, la escuela católica, una congregación religiosa, un movimiento, una asociación o grupo. Cabe destacar el lugar de mediación que ha tenido la familia en la transmisión generacional de la fe a través de padres y abuelos, con una fuerte acentuación de la figura femenina. La educación de la fe en el seno familiar siempre resulta importante, aunque sin embargo también se muestra insuficiente, ya que en su mayoría el encuentro con Jesús lo han experimentado y vivenciado de adultos. También se advierte la interrupción de la cadena de transmisión del primer anuncio en las familias y se cuestiona el lugar de las familias hoy, ya que incluso hasta las familias cristianas han perdido la capacidad de anuncio para con sus propios miembros. En muchos casos es la escolarización de los hijos en la escuela católica la que devuelve a los padres el planteo y la búsqueda de la fe. Mediaciones simbólicas, signos de los tiempos en la historia y en la cultura, señales personales tomadas como alusión de Dios en la providencia de la vida, etc. Mediaciones existenciales, situaciones límites, sufrimientos, crisis, adicciones, enfermedades, muerte, soledad, discapacidad, desocupación, problemas familiares, discernimiento de la propia vocación y circunstancias de felicidad como un embarazo esperado, el nacimiento de un hijo, la consecución de un trabajo, un acto de reconocimiento personal o laboral, etc.
Mediaciones generacionales. El primer anuncio puede resultar significativo en cualquier etapa de la vida, ya sea siendo niño, joven o adulto, aunque generalmente se lo asocia a la niñez y a la adolescencia, especialmente en contextos tradicionalmente cristianos. Sin embargo, es un proceso unido al crecimiento, a la conversión y a las situaciones de vida cualquiera sea la edad. En los adultos, la primera experiencia de fe fue transmitida como mandato familiar. Los padres y abuelos eran quienes lo impartían. En cambio, en los jóvenes, sobre todo los abuelos, tienen otro lugar, siendo en el mejor de los casos guías que acompañan el proceso de crecimiento, incluso de la fe. Mediaciones sacramentales. El primer anuncio puede estar unido a un sacramento en particular, la Eucaristía y la primera comunión, la reconciliación, la confirmación, la unción de los enfermos o el matrimonio. Todos los sacramentos están asociados al primer anuncio. La celebración de los mismos es una mediación litúrgica privilegiada, aunque no exclusiva ni excluyente, del primer anuncio para muchos. Mediaciones pastorales. La palabra de Dios, convivencias, retiros, encuentros, pertenencia a diferentes grupos, movimientos o comunidades, catequesis tradicional y catequesis familiar, la participación en servicios litúrgicos, etc. Mediaciones de la piedad popular, fiestas patronales, novenas, rosarios, procesiones, visitas a los cementerios y sobre todo la devoción a María y a los santos. Generalmente las personas más sencillas son los que más dócilmente reciben la buena noticia. Es imprescindible para el primer anuncio la modalidad mediadora de la fe y de la Iglesia, ya que fundamentalmente el primer anuncio es la persona de Jesús, el Evangelio viviente que revela la pedagogía de la encarnación, fundamentando la transmisión personal y vincular del primer anuncio, siempre de alguna forma mediada. Sección tercera, punto 9. La espiritualidad del primer anuncio. La espiritualidad del primer anuncio se caracteriza por la conciencia de la misión. Anunciar el Evangelio es servir. Ay de mí si no evangelizara. El Espíritu Santo es el agente principal y nosotros sus instrumentos conscientes y libres. Sabemos que las técnicas de evangelización son buenas, aunque ni las más perfeccionadas podrán reemplazar la acción discreta del Espíritu. La preparación más refinada del evangelizador no consigue absolutamente nada sin él. El ardor evangelizador es preciso conservar la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. No hay que ser evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo en sí mismos la alegría del Señor y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar.
El testimonio auténtico es condición esencial para evangelizar. De lo contrario, toda acción corre el riesgo de hacerse vana e infecunda. El primer anuncio es tanto proclamación verbal del mensaje como testimonio también de vida. La vinculación con la tradición viva de la Iglesia. El ministro de la palabra es heredero de la tradición de la Iglesia, anunciando lo que se ha recibido. Combina la fidelidad pasiva, transmisión de lo que se nos ha comunicado, y la fidelidad activa, que procura que el acontecimiento salvador se actualice en el presente, en la inculturación en cada tiempo. Sin la tradición, al predicador le faltan raíces y fundamento. El discernimiento de la voluntad de Dios. El primer anuncio genera un proceso de discernimiento que involucra el proyecto de vida. La virtud del discernimiento, tanto personal como comunitario, es clave para realizar dicho proceso. La construcción de los vínculos fraternos. Llevados de nuestro amor por ustedes, queríamos no solo darles el Evangelio, sino aún nuestras propias vidas. Primera Tesalonicenses 2:6, anunciando el querigma sin presiones e imposiciones. La búsqueda de la comunión, condición indispensable para la evangelización, que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea que me has enviado. Juan 17:21. El servicio a la verdad. La buena nueva busca la verdad acerca de Dios, la verdad acerca del hombre y de su misterioso destino, y la verdad acerca del mundo. El evangelizador busca siempre aquella verdad que debe transmitir, tratando de superar el divorcio entre fe y vida. La inserción en una comunidad de fe. El primer anuncio debe ser escuchado, aceptado y asimilado no solo personalmente, sino que a su vez genera la integración comunitaria en cualquiera de sus formas de pertenencia. La resignificación de los valores y la mirada esperanzada de la fe desde una apreciación positiva de la cultura. El primer anuncio propicia una nueva significación de los valores humanos, ya que el misterio de la encarnación profundiza el valor y la dignidad de todo lo genuinamente humano, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza debe ser tenido en cuenta. Filipenses 4:8.